Como anunciamos, estamos en contacto con el abogado y politólogo Paulo Vilca, que ha sido viceministro de Interculturalidad, es decir, el funcionario encargado de velar por los derechos de los pueblos originarios en el marco de nuestra Constitución y las leyes de nuestra República. Señor Paulo Vilca, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Explíquenos, por favor, no sé si ha escuchado nuestra conversación con un dirigente de Rondas de Chilla. Quisiéramos saber qué es lo que no se está comprendiendo bien para que el señor Quijano haya podido afirmar que él no confía en lo que llama la justicia ordinaria y sí solo en la justicia consuetudinaria de sus comunidades. Sí, con relación a lo ocurrido en la Sierra de la Libertad, creo que lo primero que hay que señalar es que nadie puede torturar a ninguna otra persona y eso no se puede avalar. No lo pueden avalar las autoridades, no lo pueden avalar las rondas campesinas. Nadie en nuestro país tiene ese derecho. En segundo lugar, creo que es importante también entender que somos un país diverso culturalmente y ese es uno de los grandes retos que todavía no se han abordado en su integridad. Y una de las dificultades, entrando ya directamente al tema que usted señala, Fernando, en relación a la administración de justicia, es que lamentablemente en muchos lugares de nuestro país ha existido y existe una ausencia de organismos de administración de justicia y que, además, en muchos casos estos no cuentan con toda la legitimidad en sus decisiones. Pero precisamente por ello, señor Vilca, por la ausencia de la autoridad, existen otras fuerzas u otros organismos que sí funcionan y que sí ocupan territorios. El presidente de las rondas campesinas nos decía hace un momento que prácticamente ahí todos vivían en armonía, que no había ningún delito, ningún robo, que todo estaba perfecto en las zonas en las que ellos habitaban, pero sabemos que nuestro país es sumamente complejo, existen madereros ilegales, hay narcotráfico. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentran los ronderos? Sí, efectivamente. Creo que tampoco podemos pensar en que las sociedades rurales son sociedades idílicas, donde no hay conflictos ni otros tipos de problemas. De hecho, las rondas que surgen en Cajamarca a finales de los años 70, nacen como una respuesta de los sectores campesinos para enfrentar los temas de inseguridad ciudadana. De ahí viene su nombre, ¿no? De grupos de campesinos que rondaban, que vigilaban para enfrentarse al abigeato. Entonces, esta visión de que no hay inconvenientes o problemas en las sociedades rurales no es tan cierta, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, también existen muchos casos de criminalidad, temas vinculados a economías ilegales, y ese es un reto importante que el Estado y las autoridades tienen que afrontar. Pero también creo que es importante reconocer que las rondas campesinas no solo existen, sino que se han consolidado en muchos lugares del país, cumpliendo sus funciones con un alto nivel de legitimidad. Son aceptadas por las comunidades donde existen, porque han tenido un aporte importante en no solamente temas de seguridad ciudadana, sino también temas relativos a control de autoridades, etcétera. Nada de eso significa que no existan casos como los que se han denunciado estos días y corresponde, por supuesto, a las autoridades investigar y sancionar a quienes resulten responsables. Señor Vilca, en las comunidades donde actúan las rondas campesinas, ¿cree usted que existe una coordinación, diríamos, eficaz con autoridades como, por ejemplo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, con el fin de administrar justicia? Porque lo establece también la Constitución, ¿no? Las rondas campesinas actúan, pero no pueden, diríamos, violar los derechos humanos, los derechos de los demás. Sí,
Sí, creo que ese es un gran reto pendiente. Es importante que las autoridades del Ministerio del Interior, las autoridades de justicia, establezcan niveles de coordinación mucho más estrechos y permanentes con las organizaciones ronderas en el país. Hubieron experiencias en el pasado de coordinación, por ejemplo, a inicios de los años 2000, hubo un convenio de cooperación y coordinación entre las rondas campesinas y el Ministerio del Interior que funcionó bien durante algunos años y que permitió trabajar de manera conjunta a la Policía Nacional y a las organizaciones ronderas en los temas de seguridad ciudadana. Y eso, digamos, creo que es una experiencia que debería ser retomada, porque algo que es importante es que debe haber un aprendizaje mutuo, ¿no? De Estado y de rondas, sí, de rondas campesinas. Señor Vilca, el tiempo nos vence y quiero preguntar algo que me lo conteste brevemente. ¿Es cierto que la tabla de la relación de los pueblos originarios en el Ministerio de Cultura ha sido modificada para incorporar a ella las rondas campesinas? Sí, la base de datos del Ministerio de Cultura recientemente ha incorporado a la CUNARG, que es la Organización Nacional de Rondas, como una organización representativa de los pueblos indígenas del país. ¿Hay justificación para ello? Desde mi perspectiva, es importante distinguir lo que es una organización de lo que es un pueblo indígena. O sea, hay un error grave cometido ahí por el Ministerio de Cultura bajo la autoridad del señor Salas. Yo creo que ese es un asunto que tiene que revisarse efectivamente. Muy bien, tomamos nota de esto. Muchas gracias por la claridad de su respuesta y disculpe que ya son las 9, tenemos que ir a la pausa de la hora. Señor Vilca, muy buenos días, gracias por